Fíjate que tú dijiste definir al enemigo. Mi interés era más cómo el enemigo nos define a nosotros. Es decir, si Ok. el enemigo es esta cosa, esta gang criminal, pseudo-marxista, procubano, etcétera, asesino, etcétera, 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 ¿qué tipo de oposición tenemos que ser nosotros? O sea, porque cómo vas a... Es la idea del argumento, la gente que piensa que este gobierno se tumba con elecciones. O sea, ¿cómo vas a Claro. tumbar? ¿Cómo vas a...? Es como peras y Pero, manzanas. O sea, tú no puedes tumbar un régimen antidemocrático y criminal con herramientas democráticas estables o exacto. sea, hay un cortocircuito. Pero, Simplemente entonces no habría que hacer también el argumento si nuestro enemigo es un enemigo marxista, comunista, sí. que quiere la destrucción del Marxista, capitalismo y de la comunista. civilización occidental, ¿no debería ser entonces la oposición una oposición conservadora, capitalista, de que cree en el libre mercado, que creen en... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer podcast titulado El meollo del asunto. Mi nombre es Paola. Yo soy Arturo Olivares, ¿qué tal? Estamos aquí para discutir sobre cosas serias, Paola. Muy ¿Qué es lo que serias. vamos a, qué es lo que vamos a discutir? Nada, tampoco tan serias, pero sí interesantes. Yo creo que el nombre de nuestro programa ya dice bastante. Y bastante que nos Ujú. costó llegar a ese nombre. Y no, Sí, fue como un parto. tal cual. Y también estábamos viendo, bueno, qué nombre puede como reflejar el interés que nosotros tenemos de llegar como al centro de temas que tienen que ver con Venezuela. Venezuela va a ser Sí. nuestro objetivo, es de donde somos y queremos hablar de su política y queremos ver, bueno, cuál es el meollo del asunto de lo que está pasando a nivel político, social, cultural. Claro, porque una de las cosas de las que hemos discutido bastante es que, bueno, primero hay mucha gente hablando de las actualidades, de las realidades particulares, de lo que pasa al día a día, y hay mucha gente dando su opinión de un lado y del otro. Cuando digo de un lado y de otro, dentro de las oposiciones, Exacto. porque ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Sí. No estoy incluyendo, por supuesto, al régimen. Lo llaman la Este, oposición de la oposición. ajá, la oposición de la oposición o las diferentes oposiciones. Sí. Pero más que hablar de las realidades concretas, nosotros tenemos otro interés. Es un interés un poquito más, digamos, más existencial, más espiritual, más filosófico. Queremos tocar el tema de llegar al meollo del asunto, es decir, dónde está el corazón ideológico de la situación, de la crisis por la que está pasando el país en estos días. Y sobre No todo sé qué te porque esa parece. crisis se ha manifestado a lo largo de estos tiempos por un lado hemos tenido como un interés muy grande de mantenernos como una unidad, ¿no? La idea de la oposición tiene que estar permanentemente unida, que es una cosa como, de cierta manera, antinatural. O sea, la tendencia Sí, es a pensar diferente, a separarnos, a distinguirnos, sobre todo cuando hay intereses políticos. Entonces, claro, ¿cómo lograr mantener esa unidad sin un costo súper alto? Y la pregunta que, no sé, yo me quiero hacer hoy, entre otras, Arturo, es si ese objetivo de la unidad en la oposición, o sea, si para ser oposición tenemos que estar unidos, ¿es eso deseable? O sea, ¿por qué? O sea, ¿quién inventó esa fórmula exacto. mágica? Claro, y también entender, o sea, analizar un poquito qué significa estar unido y quiénes son. A ver, no es tanto quiénes son, pero cuando tú escuchas a alguien decir, bueno, es que el problema de la oposición es que no está Ujú. unida, hay mucha gente dentro de la otra oposición o dentro de los que ellos llamarían la verdadera oposición, y yo no me pongo ni de un lado ni del otro, pero esa gente diría, por ejemplo, que es que uno no se puede unir con gente que no está ayudando a la causa de liberar en Venezuela, sino más bien lo Claro, opuesto. que está retrasando Entonces el hay mucho... proceso, poniendo obstáculos. O sea, se Exacto. ven y como que se oyen y se sienten las voces de disidencia como un Ujú. obstáculo. En vez de ser como algo Exacto. que está impulsando el proceso de democracia o el proceso de liberación, más bien es algo Ujú. que nos está estancando. Sí, y pareciera que hay mucha gente que tiene, precisamente por esos intereses que hay detrás, políticos, económicos,
Hay mucha gente que quiere usar el discurso de la unidad y de estar unidos para disfrazar un tipo de colaboracionismo y un tipo de adherencia al régimen que lo que va a lograr sencillamente es no liberar a Venezuela, sino seguir posponiendo. Es como usar la unidad como una excusa para seguir No, con el estoy rollo. sonriendo porque sacaste la palabra prohibida. ¡Colaborador! Exacto, Duro. exacto. Bueno, Pero esas son las cosas que la oposición de la oposición o la otra oposición o las diferentes oposiciones están poniendo sobre la mesa. Tú nos estás pidiendo que nos unamos a tu causa, pero tu causa no pareciera ser la causa que nos lleva a la liberación de Venezuela. claro. Entonces, ¿cómo hacemos para deshacer esa dicotomía? Si nos pides unión, entonces tenemos que ser concisos y claros con respecto a qué te refieres con unirnos, a qué nos estamos uniendo. Algo que podríamos hacer hoy es precisamente ver si, o sea, razones para no aceptar la idea de que para ser oposición tenemos necesariamente que estar unidos. O sea, yo quiero como como tú bien decías, hemos hecho como una conexión obligada entre ser opositor en Venezuela y ser opositor a un régimen como el chavista a estar unidos a nivel ideológico, cuando por lo demás hay muchísimas dudas de, bueno, ¿cuáles son las ideas que nos unen? O sea... Exacto, porque eso es lo que yo estoy tratando de decir, ¿qué significa estar unidos? ¿Estamos hablando de estar unidos a un nivel ideológico? Exacto. O vamos a permitir la diversidad de opinión dentro de la oposición, pero todos con el mismo objetivo, que es recuperar la libertad en Venezuela? Sí. Entonces, ¿cómo se hace para llegar a todos tener ese mismo objetivo dentro de una especie de un conjunto de diferentes opiniones ideológicas? Aquellos que piensan desde el punto de vista conservador, aquellos que piensan desde el punto de vista liberal, incluso los socialdemócratas que no se han corrompido en Venezuela, hay que darle espacios a ellos también. Chicos, y los socialcristianos, ¿para qué pasa? Y los socialcristianos, por supuesto. Vale. ¿Qué más hay por ahí? ¿Cuáles serían como las tendencias ideológicas? No los comunistas. No, pero... bueno, pueden haber un ñangarita enclosetado por ahí. Fíjate que María Corina Machado representa esa corriente liberal de mercado. O sea, entonces, claro, dependiendo de la corriente ideológica que tú tengas, tú hacías como, están las diferencias ideológicas y está el punto de unidad en cuanto al fin. Pero lo que pasa es que lo que uno piensa determina el fin. O sea, el fin, la manera, por ejemplo, de tumbar al régimen o deshacernos del régimen o finalmente derrocarlo. Va a estar, la opinión de cómo lograr eso está definida por tu ideología. O sea, si tú eres un leninista, marxista revolucionario, tú crees que la revolución violenta es el único medio para cambiar los procesos políticos. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, hay una conexión, no puedo... Entonces, si hay Bueno, pero hay conservadores que creen que la opción militar es la única salida en Venezuela. Correcto, pero un socialdemócrata, precisamente por socialdemócrata, no podría aceptar la fuerza. Un socialdemócrata tiene que estar comprometido que, mira, de esto salimos con elecciones. Bueno, pero entonces eso levanta la pregunta de qué significa... O sea, ¿cuál es el rol de las ideologías cuando se trata de liberar a un país que está secuestrado por narcotraficantes y criminales? Y fíjate que muchas personas han pensado que precisamente la ideología no es lo que necesitamos ahorita. Más bien la ideología es como perniciosa, divide, ¿sabes? Pone a la gente como enguerrillada, sino más bien lo que necesitamos es dejar las ideas de lado y qué sé yo, verlo como un problema... tecnocrático o como un problema de unión de fuerzas de otro tipo. No sé si esa idea está muy clara, pero yo siento que en Venezuela hay un desinterés por la ideología súper fuerte. Pero es que los seres humanos no se pueden... O sea, a ver, en el momento histórico en el que estamos viviendo, sacar la ideología es una misión casi imposible. Y esto no solo está ocurriendo en Venezuela, sino en todo Occidente. Los individuos están usando las ideologías para reemplazar aquello que le da significado a la vida. Por eso es que tú ves
Por eso es que hay una crisis de significado Claro. y porque tú ves los movimientos feministas se han vuelto como locos, los movimientos ambientalistas están como locos, todo el rollo con Greta Thunberg, Sí. como todo lo que está pasando en Chile y en Latinoamérica, donde tú ves a todos estos jóvenes que critican al capitalismo, pero viven del capitalismo. Dentro de su individualidad, ellos ven al capitalismo como el enemigo de una forma ideológica, pero en verdad lo que hay detrás es una falta de darle significado a tu Claro. vida. La pregunta interesante es, bueno, en Venezuela, o sea, el chavismo ha dado una oferta, o sea, llamemos a lo que tú estás diciendo como una necesidad mesiánica, o sea, como una necesidad de Ujú, sentido, sí, de sentido de la vida, ¿no? Que las ujú. religiones dieron en el pasado y de cierta manera el chavismo es una forma de religión política. Pero Exactamente. yo no creo, y estoy segura que tú vas a estar de acuerdo con esto, que Ujú. Guaidó, o sea, hablemos de Guaidó, no hablemos de los 20 años de oposición, porque imagínate todas las cosas que han pasado, pero ha habido también una necesidad de ver en él alguien que Ujú. pueda canalizar, que pueda como amalgamar esta necesidad de sentido. Ese es el gran problema que tenemos los venezolanos, que siempre lo hemos tenido como sociedad, es el caudillismo, el buscar a alguien que le dé ese sentido mesiánico a la vida. Claro. Y yo creo que el movimiento conservador o el movimiento liberal, pero el liberal clásico, no estoy hablando del Sí, liberalismo de sí, hoy en sí, día sí. socialista, lo que busca es lo contrario, si vamos a darle significado a la vida, no puedes proyectar ese significado en un Claro. líder. Arturo, te iba a sugerir, ¿qué tal ese video que me pasaste hoy para verlo con el tema con el que habíamos empezado de la oposición dentro de la oposición? O sea, cómo vivimos esta cosa que como latente, que nos unimos a veces por objetivos electorales, Ujú. pero estamos constantemente dentro, tenemos como fracciones, sí, como quiebres, ¿no? Ok. Que yo creo que, por cierto, se Sí, conecta con lo que estabas diciendo del tema del objetivo ideológico. O sea, la oposición en parte tiene tantas facetas y tantas caras y tantas voces porque no tenemos un discurso común, una sola línea. Yo veo eso como algo positivo. Yo no lo veo como algo negativo, para yo nada. también lo veo como algo positivo. Lo que es negativo es que todas esas líneas ideológicas o sea, no puedan ponerse de acuerdo en el objetivo último, que es la recuperación de Venezuela, por Claro. supuesto, ¿no? Pero hablando de este video, Cuéntame un pelín del todo el video. mundo sí, todo el mundo lo vio. Es un video que se hizo viral el 26 de noviembre, cuando fue la marcha, Ok. que fue, en mi opinión, fue bastante fallida. Sí, esta fue la marcha que Guaidó llamó a la gente a la calle otra vez, como diciendo, bueno, Exacto. necesitamos tomar la calle de nuevo. Se los prometo, se los juro que esta es la última vez que va a suceder, pero bueno, Pero también dijo antes de la marcha qué es lo que va a pasar el día siguiente. Bueno, viene el 27. sí, Eso fue lo que dijo. Y sí, después vino el sí. 28. Y cumplió. Yo, Vino el yo 27 y recuerdo vino el cuando yo era 28. chiquita, mi mamá, yo siempre le decía, mamá, por favor, este es el último capítulo de la novela, te lo juro que es el último capítulo de la novela. Y Y mi no mamá era. se llevaba los cables del televisor al trabajo ¿Por qué? para ¿Cómo que es no hubiese eso? novelas porque eso hace daño. Ah, yo pensaba que ella lo quería ver No, en el trabajo. pues lo dudo. Mi mamá es una hija Ok. de italiano, sospecho que la cosa no va por ahí. Sí. Pero sí. A Y ver, Venezuela, no, entonces. pero fuera de joda, o sea, Venezuela tiene algo de eso, de este es el último capítulo, este es el momento, como una cosa como eso, Sí, apocalíptica, pero a ver, apocalíptica. pero yo no diría Venezuela, yo diría los líderes de Bueno, oposición o sí, los líderes sí, políticos, sí. porque tienen 20 años diciendo, este sí es ahorita sí vamos a sacar a Chávez. Cuando vino el referéndum, Chávez tuvo que morirse Chávez para que se fuera Bueno, Chávez. pero Y entonces, fíjate como al camino que vamos, va a tener que morirse Maduro para que se vaya Maduro. Perdón por mi radicalismo. oiga, y fíjate que eso no es como tú decías, no es una cosa solo de los venezolanos, porque con el Brexit en Sí. Inglaterra, ¿te Ah, sí, acuerdas sí, que sí, cómo primero no. era en mayo? Luego, el día de Halloween, el 31 de octubre, el Reino Unido se iba a ir de la Unión Europea. Luego pidieron otra extensión y ahora supuestamente nos vamos a ir el 31 de enero.
Así que ellos también andan te lo juro que esta vez es la de verdad. Pero ¿tú crees que Bojo no va a cumplir? No, Boyo cumple. Bueno, hoy va... Yo creo que sí. sí. Para los que... Yo creo que deberíamos aclarar esto. Para nuestra audiencia, nosotros vivimos en Londres. Por eso el tema de Inglaterra a lo mejor va a surgir varias veces. Porque... Háblame del video, dame, entonces estábamos haciendo contexto. El chamo se llama Carlos Caballero. El día de la marcha, él salió con un letrerito que decía Guaidó estafador. Y salió gritando consignas en contra de la MUD y en contra de Guaidó. Y salió dando declaraciones porque obviamente llamó mucho la atención y empezó a meterse en problemas con la gente que estaba en la marcha. Entonces, y eso se hizo viral y todo el mundo comentó sobre eso, a tal punto que en las redes sociales Carlos Caballero se hizo tendencia más que la marcha misma. Wow. Entonces, ¿Y el señor salió de una caja de cornflake o ya se sabía? Bueno, yo no sé, nadie sabe de dónde salió. Hay gente que dice que el tipo hasta era chavista, bueno, o que el tipo tiene pero tampoco eso es lo importante para nosotros, porque lo que queremos saber es qué nos dice este video. Vamos a verlo. Esto no es más que un ejemplo del desprecio que siente la población por esa clase política claudicadora, traidora y colaboracionista. ¿Dónde está el cese de la usurpación y todo el mantra que se nos vendió? Ya eso se acabó. Ahora lo que hablan es de elecciones con el régimen y con un CNE acordado entre ambos. ¿Qué vaina es eso? Ok, tú estás haciendo esto en contra de esta oposición. ¿Qué te parece? No lo has hecho bien. ¿Y qué estamos haciendo en contra del gobierno el que está actuando? Perdón, yo no le llamo gobierno porque eso no es un gobierno. Bueno, pero ¿qué eso hacemos? es No un estamos régimen. haciendo nada. Eso es un régimen. Vamos a hacerlo por parte, Paula, porque el video es un poquito largo. No largo, pero tiene varios puntos. Tiene puntos súper importantes y distintos, además. Yo creo que a ti te interesa uno y yo te voy a decir cuál me interesa a mí, ¿ok? Ok. El que me interesó a mí es cuando dice la señora le reclama, bueno, pero ¿por qué te metes con Guaidó y con la oposición y no te metes con el gobierno? Y entonces ella le dice, yo no le llamo gobierno, señora, le llamo régimen. Sí. Como diciéndole, mire, señora, yo a ese gobierno también, a lo que usted llama gobierno, yo le opongo también. Claro. Entonces, obviamente estamos hablando, esto es pertinente porque es del tema, el tópico del que estamos hablando, que es las diferentes oposiciones. Él se ve a sí mismo como una oposición que no tiene nada que ver con la MUD o con Guaidó. Y ella dice, bueno, pero es que el problema es que tú no te estás metiendo en el gobierno, solo te metes con Guaidó. Y ahí yo me voy a poner del lado del chamo, porque yo creo que hay mucha gente, sobre todo en las redes sociales y los medios de comunicación, que no tienen intereses partidistas, que sí le dan duro tanto al gobierno como, bueno, cuando yo digo el gobierno, sí, entiendo. Como digo el régimen, a los chavistas, como a la oposición. Y esa opinión, a mí me parece que es una opinión que sea dentro del mainstream, el establishment opositor. Es como un talking point de los opositores que no les gustan cuando los critican. Sí. Y dicen, pero me criticas a mí, pero no a Maduro. O sea, que en el fondo tú eres chavista y estás trabajando por los chavistas. Claro. Entonces, y eso es súper preocupante porque significa que cualquier voz de disidencia se le tilda de no estar ayudando a la causa, o sea, de ser un problema, o sea, una voz que hay que censurar, que hay que, ¿sabes?, silenciar. Y dos, de que está ayudando a aquellos, a los otros. Es como una especie de ataque a aquel que critica. Y hay veces, no es que hay veces, es que hay muchas ocasiones, hay que criticar, hay que sacar a la luz pública las cosas que la gente dentro del establishment opositor hacen que están equivocadas, como por ejemplo sentarse a dialogar, por ejemplo. Esa claro, es mi pero opinión. Cuando tú hablas, te voy a tener que presionar un poquito en esa. Me voy a poner aquí en plan periodista, ¿no? Dale, tranquila. Porque cuando tú hablas del establishment político, o sea, yo me imagino lo que tú tienes en tu cabeza, o sea, como una especie como de status quo. Pero fíjate que la señora, cuando ella le responde al chamo y le dice, bueno, pero ¿cómo es la cosa? O sea, estás ayudando al régimen cuando estás criticando a Guaidó, no estás colaborando, o sea, no estás ayudando a la causa, sino más bien en contra. Ella es el establishment. O sea, el establishment no es solo los políticos que vemos las caras, sino también las personas. No, yo a ella no la veo como parte del establishment. Okay. Yo a ella la veo como una persona que
solo escucha al establishment. Okay. El establishment para mí no es tanto los seguidores de la clase política venezolana, sino la clase política venezolana, aquellos que tienen influencia dentro del poder político venezolano. Sí. Me estoy refiriendo a los partidos políticos, sí. Me estoy refiriendo también a los grandes empresarios que están por detrás. ¿Me explico? Sí, bueno, no me quiero poner así muy conspirativa. No vamos a llegar... No vamos a especular, pero tú me preguntas, sí. ¿Qué significa para mí el establishment? Y yo te digo, para mí el establishment son todos aquellos personajes con nombre y apellido, claro, que están dentro del margen de influencia del poder político en Venezuela. Y tú, por ejemplo, crees, o sea, si tuviésemos que categorizar a este chamo, ¿tú crees... ¿Qué tipo de opositor es él? O sea, ¿cuál de...? Porque hay como muchos tipos. O sea, la cosa es como una gama. Es complicado el asunto, porque yo creo que hay mucha gente que no pertenece al establishment, que quieren entrar dentro del establishment, o que quieren que el establishment cambie, o que porque no hay nada malo en que haya un establishment. No. Yo no critico que haya un establishment. Porque tiene que haber continuidad de liderazgo también. Exacto. Yo lo que creo es que mucha gente dentro del establishment se ha corrompido o no estaba jugando a favor de la libertad de Venezuela. Claro. Este chamo, Carlos Caballero, mi opinión es que él... o sea, yo no creo que este chamo tenga ningún tipo de influencia. Yo creo que en el fondo lo que él estaba buscando es llamar la atención para generar seguidores en sus redes sociales, para hacerse famoso, para de alguna manera, me imagino también ganar dinero. Sí. Pero fíjate que muchas personas que han alzado la voz disidente, como por ejemplo Diego Arria, le ha costado, el costo ha sido súper alto, o sea... Claro, pero Diego Arria es una persona que tiene... Que maneja un lenguaje, que él habla, que cuando él o sea, además tiene mucha influencia dentro pero este chamo, él está usando un discurso radical, digamos, visceral. Exacto, visceral, controversial, sí, para generar fama en sus redes sociales, claro, y poder beneficiarse. Yo no digo que él no sea sincero en sus creencias, yo lo que digo es que se está aprovechando. Hay mucha gente así dentro de esa parte de la oposición. Claro, pero yo digo que, o sea, para nuestro programa y los temas que nos interesan, a mí no me importa lo que ese chamo piensa o no. O sea, a mí lo que a mí me parece interesante es el fenómeno del chamo. O sea, que haya tal cosa y que de repente la gente, tú lo oyes y tú dices, cónchale, aquí hay algo cierto. O sea, esta persona está dándole voz a un sentimiento generalizado de frustración, de... Una cosa que quería, no sé si quieres ver un poquito más del resto del video. Vamos a seguirlo viendo, porque sí. Hay un punto ahí que me llama muchísimo la atención y que quiero conectar con Brexit otra vez y con Inglaterra. Y la gente entiende que esa clase política que está ahí y que llegó hace 4 años, cuando el mandato del pueblo fue darles la Asamblea Nacional para que desde ahí acabaran con esta mafia chavista, y no lo han hecho. Lo que han hecho es enriquecerse y burlarse de la gente. Y desde el 2015 para acá, más son los muertos, más son los perseguidos, más son los exiliados, más son los asesinados. ¿Y quién llora esos muertos? ¿Quién llora esos muertos? Eso lo hemos escuchado bastante. Algo que me... O sea, si escuchas al chamo, él habla mucho, bueno, obviamente habla de traición, habla de que nos vendieron, y habla de esta clase política. Y yo lo que oigo, o sea, lo que veo, si lo podemos hacer un pelín más abstracto, es que hay un nosotros contra ellos. O sea, hay un discurso muy chavista por lo demás. O sea, de el pueblo, nosotros y el chamo lo dice, nosotros les dimos el... Pero ¿en qué sentido tú lo llamas chavista? Bueno, la lógica de los malos y los buenos. A mí me parece que eso es una lógica muy marxista. O sea, la idea de los buenos y los malos, de los explotadores y los explotados, y pero es diferente la opresión versus el opresor versus el oprimido a la idea de los malos y de los buenos, porque los conservadores también creen en los malos y los buenos. Sí, sí. ¿Y cómo los definen? Bueno, el que es criminal y el que no es criminal, básicamente. Tienes razón. O sea, entonces, la derecha conservadora ha justificado, por ejemplo, invasiones en países del Medio Oriente por la idea de terroristas y... Pero yo para ponerme del lado de los conservadores, sí, hay veces que tiene un aspecto dogmático el ver el dividir al mundo entre los malos y los buenos, es verdad. Pero eso no quiere decir que los malos y los buenos no existan, porque tú obviamente
obviamente, por poner el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, los nazis eran los malos, ¿no? Y había que deshacernos de ellos. Claro, pero y se justificó esa intervención pero militar. Los soviéticos también eran malos y tuvimos que estar con ellos para poder derrotar un enemigo común. Exacto. O sea, ¿sabes? Okay. Pero no, o es sea, complejo, más lo que quería decir es esta idea de él dice, nosotros les dimos a ustedes el mandato cuando votamos por los parlamentarios. O sea, hay una concepción ahí de democracia parlamentaria importante. O sea, yo te di mi voto, pero no te lo di para que hiciese lo que te diese la gana. O sea, como mi representante parlamentario, yo te presté mi voto para que tú logres el objetivo que es el fin del régimen. Y después él habla, yo siento que hay... ¿Y ese argumento qué te parece? A mí me parece muy bueno. A mí me parece que hemos perdido... esto yo lo he hablado contigo en otras oportunidades y no llegamos a la... ¿Te acuerdas que estábamos discutiendo que en inglés existe esta palabra que se llama accountability? Ajá, que es contraloría. Exacto, español, es como una especie de contraloría, pero tiene más como un elemento de... Cuando tú confías, porque la Contraloría tiene como una cosa legalista, ¿verdad? Como el contralor. Sí. Sí, esto es más bien como, bueno, cuando nosotros le damos el voto a nuestro representante porque confiamos en que van a hacer lo que van a hacer. Y este chamo de cierta manera está diciendo, o sea, nosotros la gente versus ustedes, los representantes de la clase política, no han hecho lo que nos prometieron que iban a hacer. Lo mínimo que puedo yo hacer es decirte bye bye, o decirte mira, no me calo esto más, no voy a hacerte el juego. Y eso me parece interesante porque él lo está haciendo. La pregunta es, bueno, no es la pregunta, porque en verdad estamos claros que no nos interesa la opinión de este chamo en particular, sino el de dónde viene. Y entonces este chamo a lo mejor él está repitiendo un talking point que él escuchó de algún programa de la oposición, vamos a llamarla, porque a mí no me gusta llamarlos radicales, porque no son. Ellos simplemente tienen una posición diferente al establishment opositor del que estaba hablando antes. Entonces vamos a llamarlos la oposición más conservadora, por llamarlo algo así, o la oposición que no sé, esta es la pregunta del programa. ¿Cuál crees que? Yo creo que es momento de pensar cuál es la pregunta que nos interesa. O sea, ¿cuál es la pregunta de este programa? A mí me parece que hay mucha gente que está molesta con el establishment opositor, repitiendo como este chamo esos talking points de, bueno, nosotros votamos, ellos son nuestros servidores públicos, ellos nos tienen que escuchar, ellos tienen que nos deben algo. Que son argumentos, exacto, pero que son argumentos muy legítimos, pero que creo que le falta una fundación, como una especie de... Bueno, es generalizar, pero igual falta como esta discusión que estamos teniendo nosotros, no la está teniendo mucha gente de qué es lo que hay detrás de ello, por qué es que es importante que la gente entienda que nuestros políticos son nuestros servidores, por qué es importante. Claro. Porque si tú lo dices por decirlo, suena me lo aprendí y te lo estoy repitiendo. Claro. ¿Me explico? Y yo creo que también está relacionado con la pregunta de o sea, tu pregunta es bien amplia. Es como que, bueno, ¿cuál es el rol en qué medida, cuál es el rol de los políticos? O sea, ¿es cumplir objetivos? ¿Es cuál? Yo creo que sería interesante preguntarnos también, ¿está bien o es necesario o es saludable o es obligatorio tener una oposición dentro de la oposición? O sea, por lo menos como yo lo veo, es que no solo hay estas voces de disidencia y de como tú lo llamaste, voces radicales. No. Buenísimo que las haya y deberían haber más. O sea, eso está en la naturaleza de ser opositor a un régimen dictatorial. Ser así. No solo que deberían haber más, sino que deberían tener acceso a los medios de comunicación que tienen más influencia dentro del discurso de la política venezolana. Claro. No deberían ser emplazados, no deberían ser marginados en favor de una narrativa que tiene por detrás intereses políticos. Bueno, y fíjate que en nuestro programa, precisamente, o sea, tú y yo decidimos, mira, hablamos de esto todo el tiempo, vamos a hablarlo. Vamos a ponerlo en el tapete, vamos a ver qué piensa la gente, vamos a ver si estas ideas tienen algún tipo de
digamos, de resonancia. Porque yo creo que también define mucho, y esto es una idea también muy como conservadora, la idea de que tu política también está definida por tu enemigo. O sea, si tu enemigo es un partido, por ejemplo, suponte que estamos en una situación normal, no sé qué país es normal hoy en día, no sé, qué sé yo, Finlandia, acaba de ganar una mujer de 33 años y ellos también tienen unos rollos enormes, por cierto. Unos rollos con el progresismo enorme. Correcto. Y en Nueva Zelanda también, sobre todo, con esta mujer que ha sido como muy favorecida. Pero bueno, en fin. El enemigo define mucho cómo tú vas a actuar y lo que vas a pensar. O sea, si nuestro enemigo fuese Juan Vicente Gómez en 1932, la historia sería otra. Si nuestro enemigo fuese Jaime Lucinchi, nuestra política fue... Pero nuestro enemigo es el madurismo, o como tú lo quieras, el chavismo, un gang criminal, como lo quieras definir. Oye, entonces, yo estaba teniendo hoy una discusión justamente con mi psicólogo. Sí. Yo veo un psicólogo, por cierto, para que sepan la clase de gente a quien están viendo. Deberías promocionarlo porque estoy segura que nuestros oyentes necesitan un poquito. Se llama Luen Manso y es tremendo psicólogo. Qué fino. Estábamos discutiendo sobre cómo, o sea, si uno va a tener una plataforma en las redes sociales para hablar del tópico de Venezuela, porque estábamos hablando de esto que estamos haciendo hoy, ¿cuál es el mejor argumento para convencer o influenciar a gente que no son venezolanos? Y entonces el argumento de él era que entrarles desde el punto de vista de la ideología es muy complicado, porque la ideología está presente en todas partes del mundo y crea mucha división. Pero si tú planteas sobre el tapete el tópico de Venezuela como un problema de crimen organizado. Claro. Y ahí me estoy conectando con lo que tú estabas diciendo sobre cómo definimos a nuestro enemigo. Claro. Es más fácil convencer a la gente de, bueno, oye, la situación de Venezuela requiere de algún tipo de intervención foránea, externa, porque no estamos hablando de si uno es comunista o marxista o socialista o socialcristiano o conservador o liberal. Estamos hablando de narcotraficantes que además representan un peligro para el resto de la civilización occidental y del mundo. ¿No te sorprende? Entonces, me imagino que no te va a sorprender que difiero contigo en esta. Yo no estuve de acuerdo con él 100%. Okay. Yo también creo que este es un problema ideológico. Sí, absolutamente. Yo creo que es un problema ideológico. Pero él estaba hablando más desde la perspectiva convencer, práctica. Claro, de cómo... sí. Fíjate que tú dijiste definir al enemigo. Mi interés era más cómo el enemigo nos define a nosotros. Es decir, si el enemigo es esta cosa, esta gang criminal, pseudo-marxista, pro-cubano, etcétera, asesino, etcétera, 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 ¿qué tipo de oposición tenemos que ser nosotros? O sea, porque ¿cómo vas es la idea del argumento, la gente que piensa que este gobierno se tumba con elecciones. O sea, ¿cómo vas a tumbar? Es como peras y manzanas. O sea, tú no puedes tumbar un régimen antidemocrático y criminal con herramientas democráticas estables y o sea, hay un cortocircuito simplemente. Pero entonces no habría que hacer también el argumento si nuestro enemigo es un enemigo marxista, comunista, que quiere la destrucción del capitalismo y de la civilización occidental, ¿no debería ser entonces la oposición una oposición conservadora, capitalista, de que cree en el libre mercado, que creen en... Yo sé que tú lo aplaudes, pero dentro del establishment opositor, ¿qué tenemos? Es la pregunta. Un menjurje. Un menjurje. Bueno, está bien que haya el menjurje, pero ¿quién es? Ideológico. Un pasticho ideológico súper fuerte que bueno, que podríamos hacer un programa sobre cuál es la ideología de la oposición. Me parece súper interesante. Creo que más bien volviendo a lo de la disidencia dentro de la oposición, otra de las voces que hemos visto, porque este videíto que vimos fue el 26 de noviembre. Han pasado muchísimas cosas desde ese momento. Se han destapado no sé cuántas miles de ollas de corrupción. La oposición está atravesando... Una crisis existencial, una crisis moral. Una crisis moral existencial que además fue de alguna manera desnudada. ¿Desnudada es una palabra en español? Desnudada. Sí. Bueno, es como súper fuerte. Es como... Quedó desnuda a través de las declaraciones de la persona. Quedó al desnudo.
Quedó al desnudo, exacto. Exacto. No soy comunicador. No, tienes el pasticho con el inglés. A mí también me pasa, está bien. A mí me pasa mucho. Iba a ser Get Naked con las declaraciones de la persona que vamos a ver a continuación. Ok, ¿qué es? ¿Te parece? Calderón Berti. Perfecto, buenísimo. Cuando renunció Bueno, al no renunció. Cargo. Lo votaron, lo renunciaron. Lo renunciaron. Parece chavista. Lo renunciaron. Y vamos a ver qué podemos sacar de las declaraciones de Calderón Berti en conexión con esto que hemos ido discutiendo, el tema de la disidencia dentro de la oposición y sobre todo lo de la Contraloría Ciudadana. Él, a diferencia del Chamo, obviamente, él es el establishment. O sea, aquí está hablando una voz dentro del establishment. Tremenda voz, claro, además. pero entonces eso también te quita un poco la idea de que el establishment es una cosa como monolítica, ¿sabes? Exacto. Entonces, bueno, dale, vamos a verlo a ver qué tal. Ustedes saben que mi oficio es el petróleo, toda mi vida. Ahí eché los dientes y ahí se me van a caer. Eso es lo que yo he hecho. Yo quise dar un ejemplo que lo que se hiciera en monómero, por un ejemplo de lo que va a ser una Venezuela distinta. Se hicieron una sugerencia de puros profesionales a quienes yo no conocía, pero pedí referencias, todos venían del sector petroquímico. ¿Qué hicieron los partidos? Metieron la mano, metieron gente no calificada, metieron gente de poca reputación, que después sacaron, pero el mal estaba hecho. No puede haber en las empresas públicas rebatiña ni reparto partidista. Hay gente que cogerla por sus condiciones, por sus credenciales, por su trayectoria, por su honestidad y su transparencia. A mí me importa un bledo que la gente sea de cualquier partido. Todo el mundo tiene derecho a pensar como quiera. Y la democracia es respeto y tolerancia. Esas son las condiciones fundamentales de la democracia. Yo no quiero que los jóvenes venezolanos militen en partidos estalinistas. No crean ustedes que el estalinismo es solamente patrimonio de los comunistas. No. Hay muchos partidos venezolanos que son estalinistas. Porque la disciplina es férrea. Porque no se puede disentir. Porque son intolerantes frente al disenso. Porque se les castiga, se les estrecha, se les pone al margen simplemente por tener cabeza para pensar por sus propios criterios. Bueno, yo creo que Calderón Berti se copió de nuestro programa. Evidentemente, este señor viajó al futuro. No, porque lo escuchó y después regresó y empezó a hablar de la crisis de los partidos políticos. Lo interesante de esto, y es como lo maravilloso, es que escuchándolo a él, nos estamos escuchando a nosotros mismos, cosas que tú y yo llevamos hablando desde hace años. Bueno, y él está hablando de en esencia de lo que estamos tratando de nosotros hablar de la oposición dentro de la oposición, que por cierto, esa frase la vamos a tocar otra vez más adelante. Pero él está hablando de que los partidos venezolanos funcionan como partidos estalinistas. Claro. Porque no se permite la disidencia. Claro. Y yo extendería ese argumento a cierta gente fuera de los partidos, dentro de los medios de comunicación quizá, o dentro de cierta casta política y social venezolana, en la que si uno disiente de la opinión pública que sea el dogma del momento, entonces te tratan como trataron a este chamo en la marcha, o como trataron a Calderón Berti y lo hicieron ver como que él era chavista. Hay una crisis en podemos abrir el tópico del freedom of speech, la libertad de expresión. Exacto, es que él lo pone o sea, él define la democracia como libertad de expresión, o sea, los ve sumamente cerca. Fíjate cuando él dice, bueno, el tema de los partidos estalinistas, ¿qué es lo que no aceptan? La disidencia. Y él dice, la democracia es respeto y tolerancia. ¿La tolerancia a qué? A la diferencia de opinión. Y fíjate que el tema hay como como un tema filosófico que siempre sale y que se estudia en la universidad, que es este tema de la libertad de expresión o de el discurso de odio. Y el discurso de odio no solo está, o sea, el concepto del discurso de odio no es un concepto chavista,
Que lo usó Chávez otra cosa, pero hoy en día tú ves al Partido Demócrata y al Partido Laborista aquí en Inglaterra y el PSOE en España hablando del discurso de odio. Totalmente. El odio en contra de las mujeres, el odio en contra de los gays, el odio en contra de los... ¿Por qué? Porque detrás de esa forma de estalinismo, digámoslo así, lo que hay es muy importante el control del lenguaje. Y el monopolio de las ideas también, ¿no? Que es que... Y de ahí viene toda la cultura del political correctness, lo que es políticamente correcto. Claro. Y lo interesante es que la oposición venezolana tiene un librito de va. Political Correctness. O sea, tú no puedes decir Exactamente. ciertas cosas. Tú, por ejemplo, acusar de corrupción a nuestros líderes o acusarlos de intereses partidistas. O sea, el discurso de Calderón Berti es un discurso de un anti-political correct, o sea, él es un anti-political correctness. Y lo que yo veo es que hay, porque en este tema del discurso del odio y de la libertad de expresión hay como dos tendencias, ¿no? Una es la que dice, mira, cuando se dicen cosas que no se deben decir, ya sea porque son discursos de odio, porque atentan a las minorías o porque son cosas negativas, hay que silenciarlas. O sea, hay que censurar. O sea, hay quienes dicen la libertad de expresión no puede ser 100% porque hay cosas que hacen daño y esas cosas que hacen daño ameritan y justifican la censura. Pero lo que hay detrás del concepto del discurso de odio no solo es la censura, sino también el control, porque al final lo que se busca es, a través del autoritarismo, controlar la disidencia. Y eso es lo que está ocurriendo en cierta medida dentro de la oposición establishment de Venezuela. Claro. Y por eso es que tú ves que hay una fracción no solo dentro del establishment como en el sentido de Calderón Berti saliendo y diciendo todas estas cosas, pero dentro de los medios de comunicación hay una franja de venezolanos que están... Bueno, nosotros nos podemos incluir dentro de eso, de que queremos que queremos llegar al asunto del cuál es el problema real. Bueno, hay que hacer correcciones grandes dentro de la oposición venezolana y eso es algo que la misma oposición venezolana no quiere escuchar. Bueno, y una por parte eso entonces de ella, empiezan una los parte ataques. Exacto, sí. la parte autoritaria, la parte que quiere imponer la narrativa del political correctness, el progresismo, que el socialismo no es tan malo, que hay versiones del socialismo que están bien. Sí. Y lamentablemente mucha gente dentro de la oposición piensa así. Y bueno, y que el chavismo no fue todo tan malo porque sus intenciones eran buenas. Y hubo las misiones y se ayudó a gente y se invirtió dinero en el sistema y no sé qué, y te hablan de cosas superficiales que no llegan al meollo del asunto, que es cómo generamos riqueza en nuestra sociedad, cómo hacemos para salir de la pobreza, ese tipo de cosas. Las grandes preguntas. Por otro lado, o sea, uno puede decir, bueno, la libertad de expresión se puede decir, o sea, basado en el valor, porque la libertad de expresión es un valor, como la democracia. Basado en el valor de la libertad de expresión, eso significa que todo está permitido. Se puede decir todo. Bueno, hay quienes piensan, mira, no, hay límites, porque hay cosas que atentan a la dignidad de ciertas personas o que atentan a las minorías. La difamación no se Por ejemplo, bueno, lo que hoy llamamos fake news. O sea, la idea de que estés diciendo cosas que no son ciertas y tal. Y la otra posición, que es igual de radical, o sea, yo creo que uno puede estar como en el medio, pero la otra posición es no. O sea, o corres o te encaramas. O sea, si crees en la libertad de expresión, todo está permitido. O sea, no puede haber límites. Es que el problema de la libertad de expresión, hay muchas cajas de Pandora. Hay una caja de Pandora que no hemos abierto y es la del posmodernismo. Entonces, porque estamos hablando de... pero es que es muy relevante porque el posmodernismo es una filosofía que está afectando nuestra cultura de manera muy negativa. Entonces, tienes cuando tú hablas de fake news, sí, el problema de los fake news es grave, pero ¿por qué es grave? Bueno, porque el problema es que el posmodernismo plantea que no todo es perspectiva. Tu perspectiva es tan correcta como la mía. Claro. Si yo lo veo así y tú lo ves así. Y entonces ninguno de los dos tiene la razón porque la verdad es relativa. Pero fíjate entonces, no hay una verdad objetiva de Pero fíjate del que sujeto. la oposición no cree, la oposición oficial, como la quieras llamar, no cree que Calderón Berti simplemente está dando una opinión. O sea, eso no es... no. Es una perspectiva dentro de muchas. Este chamo dio su perspectiva, María Corina Machado da la suya, Diego Arrea da la suya. Al contrario, o sea, ellos no serían unos posmodernos relativistas, sino más bien unas personas que creen que esto es... Calderón Berti, pero
Pero, por ejemplo, el chavismo se agarra al posmodernismo de manera descarada, y entonces, como ellos saben que los medios de comunicación hoy en día funcionan dentro de ese aparato posmodernista en el cual si tú creas una narrativa, o sea, tú dices una mentira, muchas veces se convierte en verdad. Entonces, al día siguiente de las declaraciones de Calderón Berti salen todos los medios progresistas de izquierda que Calderón Berti estaba negociando con el gobierno, que él es un corrupto, que no sé qué, y por supuesto hay mucha gente que lo creen. ¿Y quién les va a negar? Porque todo es verdad. Si la perspectiva de ellos es verdad y la mía es verdad, entonces no hay una verdad, entonces ¿qué importa la verdad? Claro. ¿Verdad? Y bueno, y la libertad de expresión se conecta con eso porque en el fondo son opiniones. O sea, cada quien está... Yo creo que en el caso de Calderón Berti y en el caso del Chamo, esas no son solamente opiniones, parecieran ser hechos. O sea, aquí estamos hablando de hechos concretos de corrupción o hechos concretos de que no hemos logrado los objetivos que nos habíamos planteado, y es en la base de eso que tú puedes hacer una crítica fundamentada, porque una cosa es yo estar criticando a la oposición así a lo loco todo el tiempo sin fundamento. Estas personas están, sobre todo Calderón Berti, está dando un argumento. Miren, señores, nosotros teníamos que dar un ejemplo de credibilidad para salvaguardar el talante moral de este proceso, de nuestro proceso de oposición y de desarrollo democrático. Entonces no sé cómo te posicionas tú en estos dos extremos que te di. O sea, tú crees que hay una expresión en inglés que se llama bite the bullet. O sea, si tú crees en la libertad de expresión, te tienes que mamar ese mango. Es decir, somos demócratas. Queremos eliminar un régimen dictatorial. Como demócratas, tenemos que permitir la tolerancia dentro de nuestras propias trincheras. Permitir la disidencia. Está en el hecho de que esta causa es democrática, está implícito que tenemos que aceptar las voces de oposición dentro de la oposición. O sea, eso es lo que significa ser opositor en Venezuela. A menos que, ¿tú te acuerdas lo que hablamos al inicio del programa del tema del enemigo? A lo mejor hay aquellos que dicen, mira, el enemigo es demasiado grande. Ubícate, déjate de que si yo opino que sí, cónchale, pero es que la tolerancia y la libertad de expresión y todas estas cosas que suenan muy bonitas, pero el régimen sigue ahí más anclado que nunca y lo tenemos que sacar solo con unidad y coherencia casi que estalinista de discurso único. El problema de quién es tu enemigo es una pregunta relevante. Entonces, ¿quién es nuestro enemigo? ¿Nuestros enemigos son los chavistas, Maduro? ¿O es nuestro enemigo el comunismo? ¿Hay que salir del comunismo? ¿Es nuestro enemigo el narcotráfico? ¿Es nuestro enemigo la corrupción? Fidel Castro. ¿O es nuestro enemigo, el castrismo? ¿O es nuestro enemigo todas las taras socioculturales que nos han llevado a la situación en la que estamos? Entonces, si tú lo ves como nuestro enemigo y nuestro objetivo es deshacerse de esas taras socioculturales, entonces tú debes aceptar la libertad de expresión y la disidencia en cualquiera de sus formas, porque la única manera de llegar allí es sin silenciar aquellas formas de resentimiento que se puedan estar generando porque no los dejaste hablar o porque no ven salida al asunto. Es mejor dejar hablar al loco y que el loco diga lo que tenga que decir a dejar a silenciarlo, callarlo, meterlo dentro de un manicomio, y entonces después el resentimiento se hace más grande, consigue seguidores, y entonces ¿qué tenemos? ¿Cuántos seguidores tiene? Bueno, puede ser. ¿Cuántos seguidores va a tener nuestro programa? Muchos. Muchos, espero. Pero bueno, mi posición ese dilema. Sí. Ese dilema de la libertad de expresión que tú planteaste yo creo que hay que dejar hablar. Incluso aquellos que no nos gusta, que dicen cosas que no nos gustan. Sí. Pero sobre todo, no solo porque valoramos la libertad de expresión, sino porque entendemos que le hace bien a la oposición. O sea, es algo que no es positivo. O sea, en vez de verlo como una amenaza, como, cónchale, ahí viene María Corina otra vez, o aquí viene Diego Arre otra vez, o aquí viene Arturo y Paola a echar varilla. No, sino más bien, mira, excelente que existen estas voces alternativas, porque de lo contrario sucede que caemos en la misma lógica de un partido stalinista, o sea, de una sola línea, una sola ruta, ¿no? Yo entiendo, o sea, Arturo, no nos pongamos con cómicas, o sea, la cosa es seria y no es fácil y hay un riesgo. Y arriesgamos la vida. No, y hay un riesgo en que la oposición se desmantele cuando
sabemos bien que ha sido muy difícil lograr unir a todos detrás de esta figura de Guaidó, pero yo creo que bueno, que hay mucha tela que cortar, pero creo que hoy hemos hablado de cosas bien interesantes. Para pensar bastante. Claro que sí. Y para generar debate. Porque el debate es importante. ¿Y dónde podemos abrir el debate? O sea, las personas que están viendo este programa hoy, ¿dónde pueden escribirnos? Bueno, nos pueden dejar mensajes en los comentarios del video en YouTube. Nuestro canal es El Meollo del Asunto. El Meollo del Asunto. Exacto. Perfecto. Así se llama. Bueno, vamos a ver qué piensa la gente, vamos a ver qué se abre y la próxima vez, bueno, encontramos otra cosa que nos emocione y que nos dé ganas de conversar. Me parece excelente. Además, me encantó esta conversación. A mí también, Arturo. Nos vemos pronto. Cuando la próxima vez voy a estar mejor sin tener que estarme soplando la nariz. Dale, un beso, hablamos. Gracias al público. Beso. Chao.